En Virtual Educa está el doctor José María Antón, a cargo del desarrollo de proyectos de cooperación multilateral en materia de educación, competitividad y desarrollo. Para el tema ya anunciado, queda con ustedes, damas y caballeros, el doctor José María Antón. Muchas gracias. Presidente de la Comisión del Congreso de la República de Producción, queridos amigos, rectores, congresistas, expertos y representantes de las diversas instituciones que se dedican en Perú a estos temas. Viendo el vídeo que pasábamos antes, pues siento una cierta nostalgia y al mismo tiempo un gran agradecimiento. Nostalgia porque veo que desde el año 2000, ¿se acuerdan ustedes? Parece que hace muchísimo tiempo. El año 2000, ¿se acuerdan cuando parecía que el mundo iba a pararse porque las máquinas se iban a parar? Se llamaba el efecto 2000. Ahí inició Virtual Educa. Pero parece que ya es un mundo distinto y realmente solo han pasado 12 años. Si bien es cierto que Virtual Educa inició con el principio del siglo y desde entonces transcurre su caminar porque todos ustedes así hacen que sea. Déjenme en 2 minutos hacer un poco la perspectiva, menos de 2 minutos, la perspectiva institucional. Y inmediatamente vamos a entrar en el tema de cómo nosotros consideramos la calidad. Virtual Educa, como ya se ha dicho, pero simplemente resumo, es una iniciativa de 2 grandes organismos internacionales. La Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, y la Secretaría General Iberoamericana, con sede en Madrid. El primero organiza la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Cartagena de Indias en el mes de abril. El segundo organiza la Cumbre de Jefes de Estado Iberoamericanos, que tiene lugar todos los años, este año próximo en Cádiz, este año en Cádiz, el año anterior en Asunción del Paraguay. Esos 2 grandes organismos decidieron crear un programa para a efectos de promover la innovación en educación en el siglo XXI. El concepto ha ido evolucionando. Y llega un momento, y ustedes están viendo ahí nuestro logo, en donde no ha quedado más remedio que añadirle 3 palabras: innovación, competitividad y desarrollo. Porque la educación del siglo XXI así lo exige. Y un lema: una nueva educación, y educación con @ para una nueva era. ¿Por qué? Ustedes van a ver un vídeo que les va a presentar mi colega y amigo Juan Luca dentro de un momento sobre lo que está haciendo el SENA de Colombia, en donde el director del SENA dice: hay que destruir la educación para construirla de nuevo. Yo lo veo más en el sentido de cómo hacen los chefs reputados internacionales, ¿verdad?, que hablan de deconstrucción de la comida. No quiere decir que agarren un hacha y empiecen a darle a un solomillo, sino que están reestructurando los elementos que componen ese manjar. Y eso se llama deconstrucción. Entonces, lo que hay que hacer es volver a repensar la educación. ¿Por qué? Porque la educación es el elemento central del siglo XXI. Porque la sociedad en la que vivimos no es una sociedad de materias primas, sino que es una sociedad de gestión del conocimiento. Y en esa sociedad el elemento clave es la educación. Pero en el siglo XXI, a ese llegar a la educación para todos, a ese tema de cantidad, hay que añadirle un tema de calidad. ¿Por qué? Porque la educación, al ser el elemento central, tiene que ser una educación de calidad, porque tiene que servir para la competitividad. Y obviamente, si no hay innovación, no sirve para la competitividad. Pero tiene un elemento central, que es el desarrollo. Y la base del desarrollo es la inclusión. El doctor Yehude Simón, que es el vicepresidente segundo del Congreso de la República, en su clausura en el mes de noviembre de Virtual Educa Andina, del primer foro Virtual Educa Andina, decía: Virtual Educa tiene un valor para nosotros que es el valor de la inclusión educativa, pero inclusión educativa entendida como inclusión social, de forma que va a permitir acceder a través de esas nuevas tecnologías a los que nos proporcionan las grandes instituciones que se dedican a la enseñanza, a la investigación y a la evolución del pensamiento humano. De forma entonces que Virtual Educa
se ha ido reconvirtiendo de promover solo la innovación en la educación a reformular y repensar un nuevo concepto de educación. Y de ahí un concepto basado en el desarrollo para la inclusión a través de la innovación, y ese desarrollo lo hace posible la competitividad. No crean que es un juego de palabras, aunque lo parezca, sino que son pensamientos quizás muy simples, pero engarzados. Les decía un tema político. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto en el Perú? Pues en el Perú se desarrolla de varias maneras. Primero, existe un Virtual Educa, una sede de Virtual Educa en Perú, como existe una sede de Virtual Educa en muchos otros países de América Latina. En este caso, nos hizo el honor de aceptar su presidencia el doctor Francisco Delgado de la Flor, que ha presentado antes. Existe, al mismo tiempo, una red de universidades vinculadas a Virtual Educa y que se llama Red de Universidades Inclusivas Virtual Educa, que preside el rector de la ULADECH Católica, el doctor Julio Domínguez, que a su vez es presidente de la Comisión de Innovación de la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Cómo gestionamos lo que planteamos? A través de fundaciones. Y en Perú, la Fundación Virtual Educa Andina, que gestiona los proyectos del área andina, la preside el doctor Fidel Ramírez, el rector de la Universidad Alas Peruanas, que es quien impulsa los proyectos que de ahí derivan. Están ustedes viendo nuestra web y tengo que volver, claro, al tema de la calidad. ¿Qué quiere decir calidad en la época de la globalización y del paradigma digital? Bueno, calidad se puede considerar de varias maneras. Ustedes saben que hay aquí un debate en la región sobre si la calidad, es un debate siglo XX, yo entiendo, si la calidad es un servicio público o es una mercancía, y en realidad no es ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque en el siglo en el que vivimos, y lo decía con mucho acierto el presidente de la Comisión del Congreso de la República, en el mundo en que vivimos, lo público y lo privado no pueden separarse. De hecho, nunca han podido separarse, porque la base de las sociedades, que es un contrato social, es que tengan dinero para financiarse. Y ese dinero lo proporcionan los impuestos, y los impuestos lo pagan las personas que trabajan para las empresas, porque de otra manera no hay dinero y de otra manera no hay Estado. Pero ese concepto, que es un concepto no del siglo XXI, sino un concepto anterior, tiene una serie de dinámicas diversas. Es imposible que una educación tan sofisticada la financien solo los gobiernos, porque no habría dinero para ello. Para comprar tizas hay mucho dinero, digo, hay poco, pero las tizas son muchas porque son muy baratas. Pero para comprar una pizarra digital hace falta más que el dinero que pueden poner los contribuyentes para una escuela, y multipliquen ustedes por todas las escuelas. De forma que en los Objetivos de Desarrollo del Milenio dice, en cooperación de la industria privada y de los entes públicos, llegar a desarrollar un proyecto de conectividad y un proyecto de inclusión a través de la innovación. Y decía, la industria farmacéutica. Toda la investigación que se hace la hacen las compañías privadas, de las nuevas medicinas, de los nuevos medicamentos, que al final lo que tienen que tener es un retorno lógico y un retorno responsable de su inversión. Y es la única manera de hacerlo. En mi país se construyen autopistas y como el gobierno no las puede pagar, las construyen las empresas públicas y a partir de ahí cobran un porcentaje porque pueden asumir eso. Digo, de forma que lo que decíamos antes de la innovación requiere un nuevo concepto aplicado a la calidad. ¿Qué entendemos por la calidad en este mundo tan cambiante, en este mundo globalizado, en este mundo del paradigma digital? Pues si la calidad en realidad, si ustedes bien lo piensan, es un concepto que entre todos asumimos de que haya alguien que nos diga lo que es de calidad y lo demás por exclusión deja de serlo, a lo mejor en este mundo en el que vivimos, la calidad no es un mecanismo de control, sino que tiene que ser una apuesta de futuro. Puede ser un mecanismo de control, si ustedes quieren. Está muy bien plantear que hay una serie de agencias que dan premios o dan certificados de calidad. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar lo que tiene lógica en sí mismo para el objetivo que ha sido creado. Pero también, desde nuestra perspectiva de una nueva educación, es una apuesta por el futuro. ¿Qué hace Virtual Educa al respecto? Porque es muy fácil hablar de calidad, luego bajarse, seguir escuchando las demás presentaciones y decir, ¿y qué ha hablado de calidad? Bueno, ha dicho que está muy bien la calidad. ¿Qué hace? Yo los invito a un pequeño viaje a través de nuestra web, en donde planteamos que esta calidad es un eje transversal aplicable a los estudiantes, a los maestros, a los contenidos,
a la tecnología que subyace para que esos contenidos sean visibles y, al mismo tiempo, a la formación continua. ¿Cuál es un poco el recorrido? Nosotros presentamos en las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanas, presentamos todos los años una muestra de lo que en la región se hace. Y los presidentes dicen, ¿realmente se está haciendo eso? Baja un poco. Entonces, en la edición de este año hemos presentado una serie de vídeos grabados en zonas de difícil acceso y hemos presentado temas de alejamiento geográfico, extrema violencia, hospitales, problemas de conflictividad global de grandes ciudades, y hemos grabado una serie de experiencias de buenas prácticas en el sentido de que tienen resultado. Y se la hemos llevado, esa es una foto con la colega de la Global Foundation, y se la hemos llevado a los jefes de Estado, de forma que los jefes de Estado en Asunción, tal cual estaban entrando, estaban viendo todo eso. Y la pregunta es, ¿todo eso se está haciendo? Sí, se está haciendo. Y entendemos que es muy bueno esta jornada de puertas abiertas que ahí en el noviembre se planteó, para que ustedes visualicen que nosotros presentamos también a las autoridades de los países y a los organismos internacionales lo que se está haciendo. En nuestro canal de televisión tienen ustedes acceso, y ahí lo podrán acceder, no digo que entremos ahora, pero tienen acceso a todas esas experiencias, la mayoría de ellas sorprendentes. Pero estábamos con los alumnos, con los niños, y hemos puesto en común otro proyecto que se llama el Aula Virtual Educa, en inglés. A mí me parece que recoge más el concepto, es de 21st Century Virtual Educa Classroom, o sea, el Aula Virtual Educa siglo XXI. ¿Y qué hacemos ahí? Pues en esas zonas alejadas, la única manera es crear una especie de aula modelo para que los maestros y los alumnos puedan ver para qué sirve la tecnología, no viéndolo en un catálogo ni porque yo aquí lo diga. Y entonces, con nuestras empresas asociadas a Virtual Educa, que tienen el estado del arte, y esto no es un comercial, es simplemente que la OEA plantea que como organismo político se dedica a plantear los diálogos regionales, y Virtual Educa plantea las posibilidades y sugiere a los parlamentos que den más financiación, porque esto requiere más dinero, pero tiene muy buenos resultados a nivel global. Entonces, desde ese punto de vista, hemos creado un aula que hemos llevado, en México la presentamos, en Virtual Educa el año pasado, ha estado en el Foro de Competitividad de las Américas en Santo Domingo, República Dominicana, y viene de estar en Surinam, en Paramaribo, donde nos acompañaba el doctor Julio Domínguez. Lo que hacemos es toda esa tecnología puesta al servicio de una serie de alumnos que nunca en su vida han visto tecnología, con dos espléndidas maestras que les enseñan una clase de ciencias, una clase de matemáticas en el aula, y ver al final del día esos niños que piensan de la educación del siglo XXI, es decir, de la educación con esas máquinas. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, estuvo el otro día con nosotros en Surinam, vio la experiencia del aula, en algún momento les podemos pasar fotos, luego quizás al final, y dijo que quiere ese modelo en todas partes. Y yo creo que además de tenerlo en República Dominicana, además de tenerlo en Surinam, próximamente en Panamá, cuando estemos en Panamá, sería muy buena idea, y creo que la Fundación Virtual Educandina ya está en ello, tener el aula del futuro aquí, es decir, tener un modelo para que puedan los maestros, los alumnos, entrar y ver cómo se está visualizando el futuro, y que ellos, y por eso digo, la calidad es una parte de la esperanza del futuro, y que ellos son parte de ese futuro. Los maestros, el otro día en Nueva Orleans, en una reunión propiciada por Intel, decía un interviniente con razón, que la llave de todo esto la tienen los maestros. Porque si el maestro no tiene los suficientes estímulos como para saber que él también es parte del futuro, y el maestro considera que está dejado de lado, que le dicen arréglate con esos niños en vez de tenerlos en casa, los tienes tú y si aprenden las 4 reglas, mejor. Y nadie le ayuda a comprender que su función sigue siendo o es más esencial que antes, porque el maestro dice es que estos niños saben más que yo, estos estudiantes saben más que yo, porque manejan la tecnología. Claro, yo tengo una niña de 4 años, una hija de 4 años que me da varias vueltas porque empieza ya a tocar y me dice, papi, esto no, esto está equivocado. Ya, claro, pero
pero también antes con las tizas o con los trompos se jugaba y se tiraba y se hacían cosas que el maestro no hacía. Y el maestro lo que tiene que hacer es clasificar la información, elegir los contenidos. Y por eso les decía que el tema de contenidos es un tema clave. Una vez formados esos maestros, tiene que haber grandes repertorios de contenidos que permitan que esos alumnos, que esos maestros puedan visualizar la nueva realidad. Quería simplemente, si bajas un poco, que entres en el Instituto de Formación Docente, Plan de Acción, ahí en el Instituto de Formación Docente Virtual Educa, simplemente para que vean que nosotros estamos formando maestros en 4 áreas que consideramos fundamentales. Entornos virtuales, cómo manejarse en entornos virtuales. Matemáticas, cómo se explican las matemáticas en un momento en donde una pantalla digital te visualiza en 3 dimensiones. Inglés, por razones obvias. Español como lengua materna, es decir, cómo perfeccionar la calidad del idioma materno, en tanto que, como todos aquí sabemos, el pensamiento es el lenguaje. No existe el lenguaje y uno piensa más o menos y habla mejor o peor sin tener en cuenta con el pensamiento. Esto es un poco el Instituto de Formación Docente. Contenidos. Tiene que haber grandes repositorios de contenidos. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que ya los contenidos están en Internet. Yo me voy a Google y los busco y digo, enseñanza de las matemáticas o digo materiales de matemáticas. Miren usted, cuando uno accede a Google y le dice que en 0.3 segundos ha encontrado 732.000 contenidos de matemáticas, ¿a qué equivale el infinito? A 0, ¿verdad? Pues es como si no hubiera encontrado ninguno. Yo quiero dejarlo simplemente invitándoles, si pasas a Panamá un momento, invitándoles, me van a decir, no podemos, sí pueden, porque lo pueden ver por Internet, a un evento que organizamos todos los años. Nosotros organizamos varias cosas al año, pero organizamos un encuentro internacional todos los años en una ciudad distinta, lo han visto ustedes al principio. Además del Foro Virtual Educa Andina, además de un encuentro regional en Caribe, además de un encuentro en Cono Sur, que son encuentros regionales sobre temas concretos, organizamos un encuentro internacional anual, que es ese. Entonces, aquí sí quiero dirigirme un momento a los congresistas aquí presentes y a las personas responsables de los gobiernos para decirles, es un encuentro único, por una razón, no por dos. La última me la guardo para el final, para despedirme ahora de ustedes. Pero la primera es, los presidentes de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología de los Congresos de América se reúnen en el evento, en Virtual Educa, a través de una reunión interparlamentaria en donde debaten sobre la educación en la sociedad del conocimiento. Van los presidentes y además se reúne la Comisión de Educación del Parlamento Latinoamericano. Yo quisiera invitar a todos los congresistas aquí presentes a que estén con nosotros en Panamá, en esa interparlamentaria, como invitados especiales, porque ahí es donde se debate la financiación de la educación y las normas, porque tiene que haber normas para esta nueva educación. No puede ser que las normas se basen en la educación antigua, en el mejor sentido del término, sino que tiene que haber normas para admitir que la educación ha cambiado, que la educación no es presencial, que si yo vivo al lado de Harvard, yo me voy a Harvard, esto sí, si mis padres tienen dinero para pagarlo, y si no, necesito o semipresencial o virtual. Si estoy en medio de la selva, me tengo que formar en doctorados, en ingenierías o en cursos de formación profesional de primer nivel mundial, porque eso me lo permite una pequeña conexión al satélite. Pero también vienen los ministros. Vienen los ministros de Educación para ver la innovación aplicada a la educación, para ver todo esto. Pero también hay un congreso, al mismo tiempo asociado, en donde ponentes de toda la región, de América Latina y el Caribe, presentan sus casos y modelos de éxito. Pero también el doctor Claudio Rama, aquí presente, presenta todos los años, porque dirige el observatorio, muchas gracias, el doctor puede dirigir desde hace tantos años el observatorio de la educación virtual en América Latina y el Caribe. Él presenta el estado de la cuestión en la región todos los años y además un libro que creo que publica el de este año en colaboración con la ULADEIS y también con el Instituto de Calidad en Educación Superior a Distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿verdad, doctor? Entonces, él presenta eso. Pero también tenemos una jornada de maestros. El año pasado en México, 1.300 maestros que llegan un día para ver lo que se hace, para oír a personas que comparten con ellos éxitos y fracasos. 5.000 personas el año pasado, 5.000 personas el anterior. En Panamá esperamos otras 5.000 personas. Ustedes pueden seguirlo todo a través de nuestro canal de Internet y al mismo tiempo siguiendo en directo la transmisión de nuestro encuentro. Y les decía que me dejaba una cosa para el final, es decir, lo importante del encuentro. Ustedes saben que normalmente estos encuentros los monta una agencia especializada.
Entonces esa agencia, cuando uno llega ya con la tecnología un momento y le sacan ahí esto y le pone el nombre, aquí es más fácil de hacer porque estamos en familia, pero con 5.000 personas, y luego le cobra $500 porque dice que es muy caro, ahora se llama inversión. Inversión en el evento, $500. Vamos a hablar de inclusión. Usted pone $500 y hablamos de lo que quiera. Virtual Educa somos un desastre. El evento anual nuestro. Todos los ponentes van gratis. Todos los rectores van gratis. Todos los amigos van gratis y todo el mundo al final va gratis, pues todo el mundo llega allí y dice yo quiero entrar y me interesa este tema y dice pues vaya usted dentro que estamos trabajando entre todos. Y eso tiene una ventaja. No le iba a decir que somos pobres pero honrados, que también tiene esa, pero no es esa. Es que Virtual Educa, y he empezado mal, porque tenía que haber empezado al revés, pero acabo con eso. Virtual Educa es un proyecto de la OEA. Yo estoy en Washington, en la sede de la OEA. La apoyan todos los jefes de Estado. Pero todo eso no valdría nada y hubiera hecho que Virtual Educa se hubiera hundido hace mucho tiempo, si no fuera porque están ustedes ahí. Y entonces cuando yo todos los años, antes acababa haciendo un chiste hace años, que era más joven y más inexperto, decían, aguanten sin nosotros, porque lo había oído en un club de la comedia y decía, hasta el año que viene aguanten sin nosotros. Pero ahora, que yo creo que, no es que tenga un poco más de sabiduría, pero sí estoy un poco más cansado, les digo una cosa que realmente todos los años me sale del corazón, que es, ustedes están ahí, nosotros estamos a su servicio, a su disposición y para lo que ustedes quieran, siempre para trabajar en el tema de la inclusión social a través de la educación. Entonces acabo, como quiero acabar en este momento, diciendo lo que digo todos los años, diré en Panamá y diré las veces que el año que viene vamos a Medellín, el gran encuentro, y tengo el honor de anunciarles que en el año 2014 estaremos aquí con todos ustedes, digo 5.000 personas de todo el hemisferio, estarán en la semana, me parece que es del 22 al 27 de junio del 2014, aquí en Lima con ustedes, y ahí les diré lo mismo que les digo ahora, no solo que estamos a su disposición, que ya lo saben, sino gracias por estar ahí. Muchas gracias.